Sean todos bienvenidos a esta forma como nos estamos comunicando, cómo está llegando el Evangelio en estos tiempos. Dice a cada uno, bendiciones a cada uno de los hermanos, y quiero que vayamos al Padre en oración, que sea Él que en esta tarde nos guíe y que reciba estos cantos que le vamos a entonar. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante su presencia. Reconocemos, Padre, que somos pecadores. Te pedimos que nos perdones, que no tomes en cuenta nuestras culpas. Que, Padre, cuando nos sintamos débiles, Señor, estés con nosotros, que nos levantes. Y así, Señor, cada día ser más fuertes en tu camino. Padre, por los enfermos físicamente, que hay muchos hermanos que están padeciendo de diferentes enfermedades, te pedimos, Señor, que seas con ellos, que seas, Padre, con los familiares, que seas con los doctores, Señor, que les proporcionan las medicinas. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes y que, si es tu santa voluntad, que ellos puedan levantarse de esas camas. Padre, recibe estas alabanzas que vamos a entonar en esta tarde, que lo hacemos de gran manera, de corazón, Señor, que es lo que te podemos ofrendar. Te agradecemos y te pedimos que estés con nosotros de principio al fin en esta oración. En Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias. Amén. Vamos a entonar hoy van a haber unas alabanzas, que poco las cantamos, pero para eso están acá en el himnario. Siempre vamos a usar este himnario negro que generalmente estamos usando. La número 595, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño coro. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Me lleva a pastos verdes, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Yo voy con él, yo voy con él hasta el fin. Número 399, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 399. Mirarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tus caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tus caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante ti, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tus caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante ti, Señor,
y no mirar atrás. Número 400, Salmos 1, 4, 1 al 7. 400. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. Alza sobre los rostros la luz de tu rostro. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ten misericordia de mí y oye mi oración. 408 para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 408. El Evangelio es amor, como la palabra de Dios nos dice. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Ama a tu vecino como a tu hermano. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. El Evangelio es amor. Amo a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El Evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. 348 para la honra y gloria de nuestro Señor. Y después de esta alabanza, el hermano que va a presidir la comunión queda después de esta alabanza. 348. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que existe un redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas el cargo, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. Es menester servirle fiel, pues él recompensará. Yo sé que existe un redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé
que Cristo vive hoy. Nuestro hermano queda con nosotros. Amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Como dijo el hermano, recordamos en este momento los sufrimientos del Señor. Ayer me tocó presenciar un funeral de un hermano muy querido y conocido, más conocido para mi esposa. Pero la hermana, cuando iba a empezar el servicio, dijo las siguientes palabras. El día de ayer, el Espíritu del Señor partió para encontrarse con su Señor. Hermanos, y pensando, he pasado toda la noche, amanecí con esa palabra en mi corazón. Y yo decía, ¿cuánto más recordar los sufrimientos del Señor y pensar de que Él se levantó también y está sentado a la diestra con su Padre? Eso debería de ser un ancla para nuestro corazón y para nuestra fe, y en los momentos difíciles traerlos a luz y a mención. Bien dice la Escritura en Eclesiastés 7, en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que meditemos en estas cosas, hermanos, pero mucho más meditemos que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos y estamos esperando el momento para reunirnos con Él. Primera carta a los Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis ese pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, ¿cuánto debemos de meditar en su sacrificio? ¿Cuánto debemos de meditar de que Él se levantó de entre los muertos? Y nuestra fe está fundada en ese sacrificio del Señor. Vamos a orar por el pan y también la copa. Señor, te damos gracias porque un día te levantaste. Señor, un día decidiste por obediencia morir en esa cruz espantosa, Señor. Gracias por los sufrimientos, Señor, que a nosotros nos tocaba vivirlos también, Señor. Y no solo eso, sino que ir al infierno. Pero tú en tu obediencia, Señor, lo quisiste hacer en lugar mío y darme también a mí, Señor, vida eterna, para estar alguna vez, Señor, junto contigo. Señor, muchas gracias por tu obediencia. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque te levantaste de entre los muertos. Señor, recordamos este momento, te pedimos tu bendición para cada uno de los hermanos, Señor, que, Señor, están escuchando y viendo. Padre mío, que tú los bendigas. Señor, queremos comer de este pan, Señor, que simboliza tu cuerpo molido, partido, Señor. Como también recordamos, Señor, tu sangre que fue derramada, Señor. Muchas gracias por ella, porque con eso, Señor, con esa sangre tenemos libre acceso delante de tu presencia, Señor, y tú nos recibes, Señor. Muchas gracias por tu cuerpo, muchas gracias por la sangre derramada, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Comemos del pan, hermano. Tomemos también de la copa que simboliza la sangre del Señor. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, por este medio. Muchos hermanos, Señor, se reunían, Padre mío, les costaba reunirse en aquellos tiempos, Señor, y disfrutaban de la presencia, Señor, de la comunión de los hermanos. Como también sabías que tú estabas presente, Señor. Gracias por este privilegio que nos das.
Permite, Señor, que no lo tomemos a la ligera, Señor, sino que lo tomemos con seriedad y que disfrutemos, Señor, cada momento que tenemos de, por lo menos, vernos, Señor, como también de oírnos. Gracias por todas las cosas, Señor. Amén. Un mandamiento más, hermano, el ofrendar. Qué gran privilegio de ofrendar, hermano. De veras que solamente nosotros los cristianos, los que entendemos lo que esto significa, podemos disfrutar el poder dar para que otros puedan ser alcanzados, para que otros puedan ser bendecidos. Ahí en segunda carta a los Corintios también, capítulo 9, dice, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí tengo un versículo más que está ahí en el libro de Lucas 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Así que pensemos, hermano, de que es un gran privilegio. Uno nunca sabe cuándo Dios va a actuar a favor de nosotros, en cierta forma, por nuestra generosidad. Así que sembremos, hermano, para que también cosechar. Sabemos todos de que una de las formas, muchas de las formas con que podemos ofrendar es llevar la ofrenda cuando se recogen los elementos, ¿no? Para la comunión, como también por la aplicación Cash App. Así que es una de las formas. La otra es mandar el money order a la dirección que todos conocemos, 100 East Franklin Avenue en Silver Spring. No importa la forma como lo hagamos, hermanos. La acción es la que cuenta, el que nosotros estemos dispuestos a ofrendar para alcanzar a otros. Así que, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Este es un camino de fe. Sabemos de que los corazones son movidos al ser bendecidos y que todos deberíamos de participar en llevar y aportar parte de nuestro dinero a la iglesia para que otros sean alcanzados. Oremos por la ofrenda y vamos a orar también por la palabra que va a ser expuesta. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por fe. Sabemos de que muchos se van, Señor, van a aportar, Señor, de las múltiples bendiciones que tú nos has dado ya. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ofrendar, Señor, y dar para el necesitado. Señor, que nuestros corazones se muevan, Señor, que nuestros corazones se duelan al ver la necesidad que hay en el mundo, Señor. Más que todo en medio de esta pandemia que nos ha tocado de vivir, Señor, y son muchos los que no tienen trabajo, los que no tienen, Señor, fuente de ingreso para su hogar. Señor, que parte de esta ofrenda pueda llegar a ellos, Dios mío, y poder dar gracias a tu nombre. Bendice cada ofrendante, por favor, cada hermano, cada persona que va a aportar. Bendícele grandemente, Señor, y multiplícale, Señor. Multiplícale, por favor, Señor, como también te pedimos por aquellos que no tienen fuente de ingreso, que tú les proveas. Provee, Señor, trabajo para aquellos, Señor, que no tienen. Aquellos que no tienen que comer, Señor, por favor, provéeles. Los que no tienen, Señor, con qué pagar su vivienda, Señor, donde viven, por favor, provéeles, Señor bendito. Muévete a favor de ellos, Señor. Muévete a favor del pobre, del necesitado, del menos afortunado, Señor. Muévete, por favor. Gracias, Señor, por la palabra que va a ser expuesta.
Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de escuchar, Señor. Muchos otros escuchan doctrinas de demonios, Señor, pero nosotros tenemos el privilegio de orar, Señor, de escuchar, Señor, tu buena palabra y conocer, Señor, al que expone la palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice, por favor, al hermano, Señor Elmer. Bendícele grandemente, él y su familia. Bendice cada hermano, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el amor de nuestro Padre Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Quiero agradecerles todas las cosas que ustedes han mencionado, y cuando los hermanos también oran por nosotros, le damos muchas gracias por eso. Es un privilegio servir al Señor, y le damos gracias a Dios también por la salud que nos ha concedido, y también a todas las familias de la iglesia que también Dios les ha concedido salud. Es algo muy, muy hermoso, es una bendición muy grande. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Ahorita que todavía nos encontramos en la pandemia y continúan aumentando los casos y el número de fallecidos, esta pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes han perdido un pariente o un conocido en este año? ¿Cuántos de ustedes han perdido un pariente o un conocido este año? Ya sea por el virus o por otra causa, pero ya no están con nosotros. Entonces, ya sea un familiar, un conocido, un hermano de la iglesia, etcétera. Les estoy haciendo pensar en esto porque el título del mensaje del día de hoy es: no te preocupes de los que ya partieron con el Señor. Ese es el mensaje del día de hoy. No te preocupes de los que ya partieron con el Señor. Y hemos basado este mensaje en el pasaje de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y mientras buscan, vea el pasaje, quiero explicarles el luto por el que estaban pasando, vea, los amados hermanos de la iglesia de Cristo en Tesalónica, para que el apóstol Pablo les escribiera al respecto. Y es que los hermanos de Tesalónica, que eran tiernos en la fe y estaban siendo atribulados por parte de los incrédulos, creían que si un cristiano, un miembro de la iglesia, se moría antes de la venida del Señor Jesucristo, ya había perdido su oportunidad de salvarse e irse al cielo con Jesús. Entonces, a Jesús, más bien el apóstol Pablo, les explica lo siguiente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Espero que ya lo hayan encontrado, ¿verdad? Y obviamente este pasaje los alentará a ustedes, ¿verdad? A todos nosotros, a todos los que hayan perdido un pariente o un ser querido, que haya sido un hermano o una hermana en Cristo, vean, va a servir a alentarnos a todos nosotros también. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice así. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, aquí en este versículo, aquí desde el principio de este párrafo, le dice la razón por la que les está escribiendo lo que les va a escribir enseguida. Y es que el versículo 13 se pudiera decir algo así: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad les va a pasar a los que mueren siendo cristianos, para que no se pongan tan tristes como cuando a los incrédulos se les muere a alguien. Entonces el versículo 14 dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, esa frase, ¿verdad? Está durmiendo. Lo dice, ¿verdad? En los funerales. Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, o iba a cumplir 8 años, y mi abuelito falleció, mi abuelito paterno. Y ahí en esa ocasión me acuerdo que yo pues estaba bien chiquito, ¿verdad? Y estaba viendo, ¿verdad? Pues estábamos en la funeraria, y luego ya después ahí se veía, ¿verdad? Su cuerpo había tendido ahí en la caja, y ahí al ladito se encontraba mi abuelita. Y mi abuelita nada más me decía, está dormidito. Ahora, obviamente yo sí entendía que estaba muerto, pero es la frase que se utiliza, ¿verdad? Está dormido, ¿verdad? Porque esa es la apariencia, ¿no? La apariencia de la persona que está así ya arreglada, está y lo ponen hasta con un traje y todo eso.
parece que está dormido, así los arreglan. Entonces unos dicen, pues está durmiendo, ¿verdad? Es un lenguaje que también se utiliza en muchas otras culturas, está durmiendo, no para negar que ha muerto, sino simplemente se dice, está durmiendo. Pero aparte, podemos ver que en el caso de nosotros, está durmiendo, también lo decimos en el sentido de que no se va a quedar ahí, ¿verdad? Ahora sí les quiero decir cómo una vez Jesús usó ese lenguaje y lo malentendieron al principio sus discípulos, ¿se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Juan 11, 11 al 14. Dice aquí, Juan 11, 11 al 14, dice así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, cuando él dice, yo voy a despertarle, ¿a qué se refería? Pues a que lo iba a resucitar, como vemos en ese pasaje que Jesús lo hizo. Entonces, hermanos, si realmente creemos, como dice ahí el versículo anterior ahí en Tesalonicenses, si realmente creemos de todo corazón que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos, sepan que así hará con nosotros. Acuérdense también como Juan 11:25, en Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego también el capítulo anterior, Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, miren lo que dice, Juan 10, 17 y 18. Dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego un poquito más atrás, ahí en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, eso es algo que menciona el Señor Jesucristo, y nosotros lo creemos de todo corazón. Ahora, Juan capítulo 10, volviendo otra vez a Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, fíjense lo que dice ahí, Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego, qué curioso, ¿no? Porque en el versículo 28 menciona cómo lo siguen y dice, no perecerán jamás, y nadie, ¿qué dice ahí? Las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Pero luego fíjense lo que dice el versículo 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y luego que dice ahí, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué cosas? No, en el versículo 28 dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Y luego el versículo 29 dice, nadie se las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Pero luego, ¿cómo concluye el versículo 30? Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow! ¿Verdad? Solamente Jesús puede decir eso. Nadie más. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si realmente creemos de todo corazón que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos, sepan que así lo hará con nosotros los creyentes. Volviendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 4, 14 dice, el apóstol Pablo a los de Tesalónica les está explicando esto, porque ellos se sentían abrumados pensando que los cristianos que ya habían fallecido ya no tenían chances. Entonces el versículo 14 dice, pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces sus almas vendrán y el espíritu de vida volverá a sus cuerpos mortales, pero no solo para que revivan, sino para convertirlos en cuerpos incorruptibles y eternos. El pasaje donde habla de nuestros nuevos cuerpos está en 1 Corintios 15, 50 al 58. Entonces, si pueden ir conmigo a leer ahí ese pasaje lindo.
Entonces digo esto porque lo pongo como complementario de la carta que estamos viendo ahorita de Tesalonicenses, porque ahí nada más menciona acerca, o va a mencionar el apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca de la resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Pero no menciona eso de la transformación. Entonces, por eso estoy aquí añadiendo esto para que ahí vean ustedes, vean sus propias Biblias, cómo no nada más es de que va a resucitar y un cuerpo como igualito como el que tenemos nosotros, sino ya un cuerpo incorruptible. Dice 1 Corintios 15, 50 al 58, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, o sea, los que estemos en vida cuando Cristo venga. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Entonces sí, o sea, como tenemos esa esperanza, entonces nosotros tenemos de una manera que sigamos siendo fieles al Señor, ¿vea? Porque lo que estamos creyendo es una promesa de Dios, una esperanza verdadera. Volviendo ahora al pasaje principal, primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Miren lo que dice, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Otra vez, el apóstol Pablo le está diciendo esto a los tesalonicenses porque los que ya habían fallecido, los cristianos que ya habían fallecido, ellos sentían como que, ay, o sea, sentían como que, ay, no pudieron quedarse con vida para la venida del Señor. Entonces pensaban como que de una u otra manera como que habían perdido su oportunidad para la salvación o algo así. Entonces, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18, el apóstol Pablo continúa explicándoles, por lo cual os decimos en palabra del Señor. O sea, no es una idea de nosotros, no es una ocurrencia mía, sino que es del Señor. Dice, esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, como dice ahí, los muertos en Cristo. Antes había mencionado los que han dormido. Entonces dice versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, bien importante, me gusta mucho el versículo 18, con eso que acabamos de leer. Dice, por tanto, como en conclusión, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Se le está diciendo a Israel, porque se estaban entristeciendo y le decían, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza en el Señor Jesucristo, porque así como Él resucitó, así nos resucitará a nosotros, hermanos. Entonces, por eso nos tenemos que alentar unos a otros. Pero es muy importante también que así vea como en 1 Corintios 15 dice a los cristianos, entonces sigamos obrando, ¿verdad? Porque todo lo que obramos en el nombre del Señor no es en vano, porque tenemos esperanza. También entonces quiero decirle a la persona, ¿verdad? Que no tienes esperanza porque no ha dedicado su vida a Cristo, no está en Cristo todavía, no ha confesado su fe en Cristo, no ha puesto a Cristo en su corazón de ver de que realmente es verdad que Jesucristo murió por usted y que Jesucristo es el Señor y que algún día vamos a tener que darle cuentas a Él. Entonces, pero si usted sí lo cree y usted quiere confesarlo, confiéselo de que Jesús es el Señor. Y también, ¿verdad? Que si usted quiere arrepentirse de su vida, o sea, alejarse de la vida pecadora y entonces entrar en una comunión con Él y bautizarse, hágalo, para que usted también tenga esperanza de la resurrección. Muy importante.
Entonces, vea cómo dice Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice versículo 3 de Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora estoy enfatizando esto por eso de que en para los tesalonicenses, esta esperanza que le estaba dando era nada más los que estaban en Cristo, no los que están fuera de Cristo, sino los que están en Cristo. Entonces, muy importante, como dice ahí el versículo 3 de Romanos 6, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿qué dice ahí? Nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si usted está en Cristo, tiene que vivir una vida nueva, tiene que andar en una vida nueva. O como dice Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿cómo dice ahí? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, bien importante que nosotros como cristianos tenemos la esperanza de la redención, y como Juan dice en una de sus cartas, que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, uno siga siendo fiel, haciendo todo en el nombre del Señor, y si usted es una persona que todavía no ha rendido su vida a Cristo, hágalo, rinda su vida a Cristo. Es muy importante, como ya vimos ahí en Romanos 6. Entonces, no te preocupes de los que ya partieron con el Señor. Más bien preocúpate por ti, que tú estés en Cristo, para que Él también te lleve consigo a las moradas eternas. ¿Y por qué decimos esto? Vea, de que no te preocupes de los que ya partieron con el Señor. ¿Por qué utilizamos la palabra partieron? Bueno, porque tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo nos da a entender de que uno parte de su cuerpo, de este cascarón, para estar con el Señor. Entonces, fíjense como segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo, ¿qué dice? Abandonar el cuerpo. O sea, cuando él ya iba a morir, iba a dar su vida por el evangelio, como ya se lo había profetizado Jesús ahí a final del evangelio de Juan. Entonces, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y luego el apóstol Pablo en dos de sus cartas, fíjense lo que dice en 2 Corintios 5, 6 al 8, pensando en eso de la palabra partir. 2 Corintios 5, 6 al 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y para terminar, la cita que dice Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Filipenses 1, 21 al 23. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, para seguir predicando, no sé entonces qué escoger. Dice versículo 23, porque de ambas estoy puesto en estrecho, o sea, entre seguir predicando aquí para el beneficio de la obra, puede estar con él. Entonces dice, porque de ambas, por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, hermanos, alentémonos con estas palabras, ya veamos que todo lo que hacemos en el nombre del Señor no es en vano. Y si hay alguna persona aquí que no ha dedicado su vida a Cristo y lo quiere hacer el día de hoy, ahorita es la oportunidad. Cuando el hermano vea que tenga el himno de invitación, se lo indique, puede darnos a conocer de su decisión, o también de una persona que se alejó, es decir, porque como ya vimos ahí, que como ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si usted ha estado andando conforme a la carne, se alejó y falta que regrese, es muy importante que también tome esta exhortación para regresar. Gracias, Dios les bendiga. Entonces sigue el hermano con el himno de invitación. Gracias a nuestro Dios hemos escuchado
la palabra. Y ahí está lo que la Biblia nos enseña, que los que mueren en Cristo tienen esa esperanza. Y nosotros no tenemos que estar preocupados por ellos, sino gracias a ellos, ellos han coronado su carrera y están registrados en el libro de la vida. La invitación es para aquellos amigos que conocen de la palabra, pero están ahí en duda, que tal vez mañana o otro día. No lo sabemos. Sabemos tanta enfermedad o Dios tiene el día para cada uno de nosotros. No vayamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Piénselo, estimado amigo. De igual manera, por algún hermano que se ha retirado, se ha alejado de Dios, es ahora el tiempo de ponerse a cuenta. Vamos a entonar una alabanza y que sea Dios que obre en cada uno de sus corazones. Número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisierais tener. Al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu gran Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, van buscando sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallará, y tendrán en tus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gracias a nuestro Dios, hemos alabado, y es para cada uno de los amigos que han escuchado esta palabra. Es el tiempo y el tiempo de salvación. El hermano que trae los anuncios queda con nosotros. Mute. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Señor los bendiga, hermanos. Tenemos los cumpleañeros de esta semana, se los voy a leer, seguro que ustedes los han recibido, pero los tengo aquí para... Tenemos el 11, Karina Herrera, tenemos el 12, José Armando Esaú Torres, el 12, Erika Ichu, el 13, Rosario Hernández, el 14, José y Rosy Carrillo, aniversario, 14, Carolina de Jesús, el 16, Arnoldo y Carolina Velázquez, que es aniversario también, 17, Christopher Carrillo, y el 17, Aarón Emiliano García, cumpleaños. Felicidades, hermanos. Creo que no hay mayores anuncios. Me gustaría orar antes de que el hermano
El hermano Velázquez tiene un video de parte de la hermana Marta Meléndez, que lo vamos a poner al final. Les invito a orar para luego dar espacio al video que habremos de ver, que creo que es algo de la hermana Marta. Acompáñenme y oremos y después estaremos viendo el video. Padre, oramos dándote gracias por este día, porque celebramos la muerte, pero sobre todo nos gozamos en la resurrección de Jesucristo, la cual nos ha hecho partícipes, Señor, por la fe en Él, para redención eterna, Señor. Gracias por la palabra, porque también en ella podemos consolarnos por aquellos que han partido, Señor, que también un día les veremos. Gracias, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe también no mengue, sino que se fortalezca, Señor, aún en medio de la adversidad. Que nos guíes, nos ilumines, Señor, para continuar esperando con paciencia, Señor, lo que has preparado, Señor. Que un día habremos de ser coronados también con un cuerpo incorruptible. Padre, gracias nuevamente. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que están tristes, consuélales también, Señor. Poderoso Dios, en tus manos dejamos nuestras peticiones y conforme a tus misericordias obra en ellas. En Cristo Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.